Hola, muy buenos días para todos y gracias por atender esta invitación del ciclo de charlas de Investigando Ando, que tiene hoy como tema el formato de consideraciones éticas dentro de la formulación de proyectos al interior de la universidad. Esta conferencia está orientada en explicar y justificar cada uno de los apartados a partir de una premisa, y es que las consideraciones éticas son parte integral del aval técnico que dan los diferentes campos de formación liderados por las coordinaciones de investigación. Entonces, el coordinador de investigaciones de cada facultad deberá, dentro de los documentos de formulación, revisar consideraciones éticas y tomar una decisión de filtro para llevar o no la propuesta al comité de ética en el caso de que el proyecto requiera un aval por escrito. Entonces, este es el primer punto de, digamos, de justificación, y es por qué las consideraciones éticas son parte integral de la formulación. Y es que toda investigación en la universidad, sea en el ámbito de sentido estricto, que es la que desarrollan los profesores, tanto en convocatorias internas como externas, y las investigaciones en el ámbito formativo, que son las que desarrollan los estudiantes de pregrado y de posgrado, tienen un componente relacionado con la responsabilidad frente a esas pautas y principios éticos que universalmente han sido aceptados por la comunidad científica. Eso quiere decir que nosotros en nuestra formulación hemos debido reflexionar sobre los valores éticos y sobre todo por la normatividad que nos obliga a atender el campo de formación en donde estamos investigando. Entonces, vuelvo y repito, toda formulación debe hacer sus consideraciones éticas. Luego, en un, digamos, formato institucional que hemos diseñado, logramos incorporar 5 aspectos que son fundamentales para poder evidenciar que el equipo formulador reflexionó sobre esas consideraciones éticas. Ojo y atención en este aspecto, que yo como equipo investigador reflexione sobre las consideraciones éticas es un compromiso. Que después de esas reflexiones, mi proyecto requiera un aval escrito por parte del Comité de Ética, es un asunto distinto. Es decir, el resultado de estas reflexiones debe dar una bifurcación en el camino de la formulación. El camino que no necesita un aval escrito del Comité de Ética, por lo cual el único documento que va a ser parte de los anexos en términos de la ética es este formato. Y otro camino es cuando la formulación tiene algunos aspectos de riesgo frente a los principios, valores o normatividad que indica que un tercero, en este caso un órgano colegiado como el Comité de Ética, emita por escrito que efectivamente en la formulación el equipo investigador tuvo en cuenta todos esos principios éticos y normativos que van a proteger en todo momento tanto al sujeto participante como a los mismos investigadores y por supuesto a la institución de educación superior en el cual se está desarrollando ese proyecto. Entonces la universidad desde este año redujo el número de documentos soporte para evidenciar la reflexión y la pertinencia ética de la formulación de proyectos. Antes teníamos muchos más documentos para lograr esa reflexión. Hoy los tenemos incorporados en un único documento que tiene 5 apartados. Aquí un comercial y una nota importante. Siempre toda la documentación institucional va a estar identificada por un código y el lugar original de consulta va a ser la subvisión empresarial, que es un sistema de información al que se accede con correo y usuario UNAM. Si por alguna razón esa plataforma en algún momento no está disponible o hay alguna dificultad de conexión, lo ideal es solicitarlo directamente a la fuente, es decir, al Comité de Ética, para que el documento en la versión vigente sea la que se diligencie. En este momento, entonces, vamos a iniciar a describir cada uno de los 5 apartados de este documento. Tenemos entonces un primer apartado que es de información general, un segundo apartado que son las preguntas reflexivas que orientan
las siguientes partes del documento, como son los métodos de recolección de información, los aspectos de propiedad intelectual y el conflicto de intereses. Aquí nuevamente un comercial y un énfasis muy importante y muy puntual. Todos los 5 apartados se deben diligenciar completamente. Por favor, no omitir ninguno. Por favor, diligenciarlos tal cual se indican las instrucciones. Ya vamos a ver algunos ejemplos de situaciones que nos ocurren en donde tenemos un diligenciamiento no correcto y por ende cuando el coordinador de investigaciones revisa los documentos de la formulación para dar el aval técnico y dejar ese proyecto dentro de la bolsa de elegibles, pues va a tener que hacer un reproceso y regresar al equipo investigador para que lo complemente. El segundo tip es que en la pregunta 2.10, sí y solo sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque esta pregunta hace referencia a esa coherencia institucional de responsabilidad frente al cumplimiento de reflexionar en los principios y valores éticos universalmente aceptados para los investigadores. Entonces, más adelante vamos a ver por qué siempre la respuesta va a ser sí. Asimismo, en la fuente de información que está en el apartado 3, hay un ítem que hace referencia a material bibliográfico, bases de datos, revistas indexadas, es decir, toda la información secundaria que pueden generar terceros. Esa respuesta también tiene que tener una X en sí. ¿Por qué? Porque no existe ninguna formulación que no tenga un contexto, un marco de referencia o un marco teórico o una revisión del estado del arte que esté basada en las autorías de terceros. Esto para nosotros es fundamental, no solamente desde la coherencia del método científico, sino también para poder identificar, ¿verdad?, los posibles derechos de autor que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestro proyecto. Entonces, repito, muy importante, diligenciar los 5 apartados del formulario, marcar sí en la pregunta 2.10 y marcar sí en fuentes secundarias en el apartado 3. Ahora vamos a pasar a cada uno de los apartados y hacer los comentarios que se han identificado como motivos de devolución en las formulaciones. Información general del proyecto. En este apartado tenemos todos los datos que nos permiten identificar el origen del proyecto. Nosotros tenemos 2 orígenes del proyecto. Como ya menciono, los proyectos de ámbito formativo, que son desarrollados desde los programas académicos de pregrado o posgrado, y tenemos los proyectos en sentido estricto, que los desarrollan los profesores, ¿verdad? Junto con posiblemente jóvenes investigadores también, y que corresponden a convocatorias internas, es decir, financiadas por la universidad, y convocatorias externas financiadas por otros organismos, como MinCiencias o como la OIT o como cualquier otro ente cooperante con la universidad. Estas organizaciones cooperantes siempre van a exigir que se haya reflexionado sobre esos principios éticos. Por tal motivo, no es deseable esperar a tener la solicitud del financiador diciéndole al investigador le hace falta sus consideraciones éticas. Entonces, anticiparse y hacerlo a completitud y diligenciar también, independientemente que de manera expresa la convocatoria no lo pida. ¿Por qué? Porque por encima de una condición exigible hay una decisión voluntaria de reflexionar frente a la responsabilidad que tienen los investigadores en la formulación y desarrollo de proyectos de investigación. El título, pues, es la nominación que se le ha dado a la formulación y luego viene el equipo que integra el proyecto. Además de los datos de identificación de las personas, junto con los roles claramente definidos, el formato pide el enlace del CBLAC. En algunos casos, la devolución va porque no se ha incluido el link del CBLAC o porque se incluye el link del CBLAC, pero no está con la información visible. ¿Y cuál es el propósito de tener el enlace del CBLAC dentro de la identificación del proyecto? Responder una pregunta que se hace el comité ético, que es la idoneidad del investigador. La idoneidad del investigador
da cuenta de la experiencia, formación y suficiencia que tiene el integrante del equipo frente al tema propuesto. Entonces, si el enlace del CEBELAC no está disponible, es muy posible que el coordinador de investigaciones le regrese el proyecto, porque cuando llegue al comité de ética igualmente se le va a regresar, porque el comité no tiene cómo validar la pertinencia e idoneidad del integrante del equipo investigador para desarrollar la temática central de la formulación. Entonces, por favor, hacer un ejercicio muy concienzudo de tener su CEBELAC actualizado y de ponerlo visible para todos los fines pertinentes institucionales, las visitas de acreditación y sobre todo para el posterior reconocimiento de los productos. ¿Por qué? Porque los Blue Lab jalan la información de los CEBELACs de los profesores. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, proyectos de programas académicos, es decir, direcciones de trabajos de grado, si no está referenciado el enlace del CEBELAC, no va a ser posible dejar en evidencia esa producción de parte del profesor. El otro apartado en el cual siempre tenemos una dificultad y una razón para la devolución es la caracterización del vínculo del integrante del equipo investigador con la universidad. Como se ve aquí, la pregunta es si el personaje que estamos referenciando en la fila tiene un vínculo con la UNAP laboral o civil, y la respuesta es sí o no. Si tiene o no tiene, no una X. Una X no significa que sí lo tiene. De hecho, en algunos casos ponen X tanto en civil como en laboral, ¿vale? Entonces, en algún momento alguien nos hizo la consulta, sí, pero es que yo tengo un contrato con la UNAP de manera civil y de manera laboral. Entonces, aquí se refiere al vínculo de la persona que integra el equipo investigador frente al proyecto. Entonces, si para ese proyecto al profesor le hicieron un contrato civil, ¿verdad? Porque es muy particular, porque es una labor que está por fuera del contrato laboral, entonces la respuesta en civil va a ser sí y la respuesta en laboral va a ser no. Por el contrario, si el profesor desarrolla ese proyecto como parte de su carga, va a ser una respuesta no en civil y sí en laboral. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué sentido tiene estas preguntas? Bueno, pues estas preguntas permiten no solamente ubicar la responsabilidad civil o contractual que pueda llegar a tener el investigador frente a los resultados del proyecto, sino también nos permite identificar posibles conflictos de intereses cuando el integrante del equipo, por ejemplo, sea un asesor. Si es un asesor, lo más seguro es que no tenga ni contrato civil ni contrato laboral. Entonces, si la respuesta en ambas columnas de tipo de vinculación es no, yo debo reportar, ¿verdad?, en posible conflicto de interés esa relación del asesor con el proyecto. Lo veremos también con un ejemplo más adelante. Entonces, este primer apartado, que parece muy sencillo, es el punto de partida para validar dos cosas. En primer lugar, la idoneidad del equipo investigador frente al tema, y lo segundo, la responsabilidad o alcance de esos individuos frente a la universidad por el desarrollo de este proyecto. Preguntas o espacios críticos, el enlace del CEBELAC y la respuesta de sí o no en el tipo de vinculación. Vamos con el segundo apartado. El segundo apartado se denomina preguntas reflexivas sobre las consideraciones éticas. Son 10 preguntas que, como anunciamos, la pregunta 10 siempre va a responderse con un sí. Y ustedes dirán, ¿por qué siempre se va a responder con un sí? Porque es una exigencia institucional tener siempre las reflexiones éticas. Y las reflexiones éticas se documentan o se manifiestan como parte de la formulación diligenciando este formato. Entonces todo el mundo siempre sí va a tener que hacerse estas preguntas. Ahora, aquí pone un o, es decir, se exige reflexiones éticas o un concepto escrito. ¿De qué depende? Les anunciaba al inicio de la charla que este formato nos puede tener una salida o dos caminos al final. Que las reflexiones éticas sean suficientes para garantizar el cumplimiento de los principios de la investigación, o por el contrario, que requiramos de
concepto por escrito de un tercero, que en este caso es el órgano colegiado del Comité de Ética, entonces ese criterio o ese discernimiento frente a quién va o, no, o quién no va al concepto escrito del Comité de Ética, nos lo da, uno, el filtro que hace el coordinador cuando revisa la idoneidad técnica del proyecto, tal cual revisa la justificación, los objetivos y los demás criterios de la formulación desde el punto, digamos, en el sentido propio de lo que es el proyecto, sino que también nos lo da el Comité de Ética cuando avala que todas las respuestas que están aquí, junto con los soportes que dan completitud a la formulación, efectivamente se comprometen con los principios y valores éticos de un investigador. Dicho esto, me voy a devolver a las otras 9 preguntas. Se pide aquí que se marque con X, claramente, con X, si es una población objeto de estudio cada uno de estos 9 características. La primera pregunta hace referencia a si vamos a trabajar con seres humanos, es decir, con personas, individuos. La segunda es si vamos a trabajar con comunidades. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que si vamos a trabajar con sujetos participantes, es una población general. Por citar un ejemplo, mujeres entre 25 y 30 años que residan en el área metropolitana. Eso es una caracterización genérica donde son sujetos participantes. Y aquí marcaríamos que sí. Y marcaríamos en comunidad que no. Ejemplo contrario. Vamos a trabajar con mujeres entre 25 y 30 años residentes en la zona metropolitana de Bucaramanga, pero forman parte de la comunidad étnica tal, o son afrodescendientes, o son de una comunidad religiosa X. Entonces ya no son personas generales, sino son personas que integran una comunidad y allí hay unas condiciones particulares que hacen que mi X no vaya en sí aquí, sino vaya en sí acá, en comunidad. Porque hay una gran diferencia en abordar personas de carácter general sin ninguna particularidad a mujeres entre 25 años que son de una comunidad afrodescendiente o que son, por ejemplo, víctimas del conflicto o que son, por ejemplo, madres comunitarias, ya son un grupo adicional, es decir, son ya sujetos participantes, pero tienen otro elemento común a ser seres humanos, están integrando una comunidad. La tercera pregunta es cuándo la investigación va a intervenir en seres vivos no humanos. Entiéndase aquí los animales, los microorganismos, las semillas, otros seres vivos que no son personas. La pregunta 4 hace referencia al ecosistema y el medio ambiente, la fauna y la flora. Digamos que siguiendo la metáfora de las 2 primeras preguntas, aquí haríamos como estos son sujetos generales, entonces aquí vamos a revisar mamíferos, ¿verdad? Y aquí vamos a revisar mamíferos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces aquí ya es un grupo muy específico que no solamente integra al animal o al ser vivo, sino además a un parte importante del ecosistema. La pregunta 2.5 es una pregunta control, digamos, ¿verdad? De la pregunta 2.1 o 2.2. Y es si este proyecto, cuando yo he marcado sí en cualquiera de las dos, bien sea comunidad o sujetos participantes, tienen alguna característica que los pueda caracterizar como vulnerables. Es decir, por ejemplo, que tengan riesgo especialmente de sufrir un daño debido a pues, nuestro contexto de la investigación y que por ende necesitan especial protección. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con una comunidad con no oyente, esas personas al ser no oyentes necesitan una protección especial, entonces yo voy a poner aquí un sí. O si estoy trabajando con personas de edad mayor, también hay una cierta vulnerabilidad que está relacionada, ¿verdad?, por su condición de personas mayores.
Y la pregunta 2.6 hace referencia a si esas personas que hemos marcado en la pregunta 2.1 o 2.2 tienen alguna característica adicional a las que ya hemos, digamos, de manera general marcado que sí. Entonces son sujetos participantes o es una comunidad que tiene una vulnerabilidad y yo pongo la X en la vulnerabilidad. ¿Cuál es la vulnerabilidad más común en nuestro ámbito? Por ejemplo, los menores de edad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los menores de edad son parte, por ejemplo, de todos los proyectos de humanidades. No hay ningún proyecto de educación, bueno, posiblemente sí, pero la mayoría trabaja con los niños. Entonces, esa caracterización de la vulnerabilidad me permite a mí marcar con X. La pregunta 8 de las consideraciones éticas hacen referencia a si vamos a tener alguna intervención con el patrimonio cultural, inmaterial o arquitectónico, muy relacionado, por ejemplo, con los programas de gastronomía o los de artes audiovisuales, donde podemos llegar a tener registros fotográficos, conocimientos ancestrales de la cocina. Entonces aquí hay un asunto, ¿verdad?, sobre el cual hay alguna propiedad intelectual y yo voy a trabajar con ellos, entonces marco que sí acá y en el apartado de derechos de autor pues también voy a tener una correlación. Es decir, esta pregunta 8 está orientada a cuando el objeto de estudio no es ni una persona ni otro ser vivo no humano, sino un patrimonio cultural inmaterial que también es sujeto de derechos y de normativas de atención por parte del investigador. La pregunta 2.9, podría yo decirles que de manera general se marcaría que no siempre, excepto para los programas de ingeniería biomédica. Es una pregunta, digamos, muy concreta de biomédicas porque tiene que ver con el tema de prototipos y diseños médicos regulados por un decreto muy particular, que es el 4725, o por otro marco normativo que sea específico pues a ese grupo pequeño de dispositivos. Entonces, fíjense que en estas 10 preguntas tenemos que tomarnos el tiempo de responder adecuadamente y no poner simplemente XXX sin haber considerado, ¿verdad?, el alcance de la formulación de mi proyecto. ¿Cuáles son los errores más comunes en el diligenciamiento de este apartado? El primero es que le ponen no a la pregunta 2.10, por eso el comercial de recordarle siempre que esa debe ir como sí, y que le marcan sí en sujetos participantes y sí en comunidades. Cuando el conjunto más grande es comunidad, es obvio que esta comunidad está integrada por sujetos participantes, entonces va una X en sí y una X en no en sujetos participantes. Vuelvo a mi ejemplo de si es una comunidad de mujeres afrodescendientes de 25 y 30 años que vivan en la zona metropolitana, no tengo que marcarle sí en sujetos participantes y sí en comunidades. Se supone que este conjunto más grande de comunidad alberga los sujetos participantes. Bien, y el otro error es que nos marcan que sí van a trabajar con menores de edad, ¿verdad? Y luego cuando vamos a los otros documentos que dan soporte a las consideraciones éticas, que son, por ejemplo, el consentimiento o asentimiento informado, pues no lo hacen llegar junto con este documento. Entonces, si hay menor de edad, sí o sí, va otro documento adicional, que es la autorización de su acudiente, que se llama consentimiento informado, y el asentimiento informado, que es la versión, digamos, adecuada a la edad del menor que va a participar. Al respecto de consideraciones éticas, consentimiento y asentimiento informado, en el portal de YouTube de la Dirección de Investigaciones tenemos una conferencia grabada que les invitamos a revisar. Importante entonces esa revisión del consentimiento informado en el canal para poder complementar la información. Aquí no nos vamos a detener en este documento porque vuelvo a hacer digamos, el otro comercial de la sesión. El consentimiento informado no puede ser un formato predeterminado que nosotros como Dirección de Investigación les entreguemos y le digamos, mire, siempre que vaya a trabajar con sujetos participantes, llene este formato. No es tan sencillo
porque la particularidad y la caracterización del sujeto participante hace que esa conceptualización del consentimiento sea totalmente diferente. Solo quiero que se lleven de mensaje que un consentimiento informado no es un formato, es un proceso de diálogo donde el equipo investigador, de manera clara y adecuada al lenguaje de su sujeto participante, le explica el proyecto y al finalizar esa explicación, la persona toma la decisión de participar o no. Apartado 3. Métodos de recolección de información. Aquí nuevamente la observación de los sí obligatorios, y es que no hay proyecto que no tenga que tener una respuesta como sí en la fuente de material bibliográfico. Este es uno de nuestros principales errores. Nos ponen que no en bases de datos, libros, informes o fuentes secundarias. Todos en la formulación tuviesen el campo de formación que tuviesen, deben tener un marco de referencia y eso es información de terceros. Entonces ahí hay que ponerle un sí. Las otras respuestas de las fuentes de información dependerán de la metodología del desarrollo del proyecto. Entonces, si sigo con el ejemplo de mujeres entre 25 y 30 años, afrodescendientes, residentes en el área metropolitana, pues ustedes o los formuladores deciden de qué manera pueden trabajar esa primera fuente. Si una entrevista, un grupo focal, talleres, encuestas, si van a grabar las entrevistas, si van a hacer participación, observación participante o no participante. Entonces, estos primeros elementos o tipologías de fuentes, estos primeros 7, dependerán de lo que ustedes decidan para su desarrollo del proyecto. Ahora bien, cuando hay sujetos participantes. Luego viene material biológico, datos relacionados. Esto puede ser para estudios o investigaciones clínicas, donde puede haber, por ejemplo, información que ya exista en una base, o por el contrario, que mi sujeto participante me va a permitir tomar pues, material biológico para empezar el proyecto de investigación. Entonces, aquí esto tiene mucha relevancia porque tendremos que tener, si ponemos un sí en material biológico, datos relacionados, un consentimiento informado muy detallado que relacione pues la voluntariedad para otorgar esos datos relacionados al material biológico. Frente a animales como sujetos de investigación, es importante que tengamos claro que el Comité de Ética de la universidad no tiene el alcance para manejo de animales o supervisión y avales con animales. Eso lo hacen comités de ética que tengan CICUAL. Nosotros no tenemos CICUAL, pero eso no quiere decir que sea una limitante. Si mi investigación necesariamente requiere trabajar con animales, voy a poner un sí y al comité de ética le corresponderá buscar, ¿verdad?, a un tercero, en este caso un CICUAL de una universidad aliada que nos pueda dar el aval ético para ese proyecto. Información personal, pública, privada o sensible, cuando no voy a hacer, digamos, no tengo un sujeto participante, es decir, yo no me voy a interrelacionar con una persona o con una comunidad, pero por el contrario voy a trabajar una base de datos de esas personas. Por citar un ejemplo, la base de datos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga para analizar el comportamiento de los promedios generales acumulados. Esa información personal requiere que el investigador y la organización, en este caso la UNAP, tengan conceptuado de parte de esos individuos, es decir, de los estudiantes, el permiso de utilizar la información académica para estudios y análisis de excelencia académica. Entonces, no porque nosotros tengamos el acceso a la información de los estudiantes, como sus correos electrónicos, podemos enviar encuestas o usar información de banner para ello. Tenemos que validar que tengamos dentro de la política de tratamiento de datos de nuestra universidad autorización para trabajar con esa base de datos. Aquí también hay una práctica que se hace muy frecuentemente y debo marcarla y resaltarla, es que envían correos electrónicos con encuestas o instrumentos a los colaboradores UNAP o a los estudiantes y esos no han pasado por el comité de ética. En varias oportunidades hemos recibido como usuarios
o colaboradores UNAV, entrevistas de programas de maestría donde les dicen, somos estudiantes de la maestría tal y nos gustaría conocer su opinión sobre este tema que es nuestro trabajo de grado. Ese hecho de enviar esa información a la base de datos no no es una práctica adecuada y mucho menos si no ha pasado, ¿verdad?, por el comité de ética. Es decir, cuando hay información pública, privada o sensible, necesariamente hay que tener un debido cuidado de esta información. Hay una ley que nos obliga a no utilizar ni revelar información para fines de investigación si las personas no hemos dado la autorización. Bases de datos de información personal de cualquier otro tipo de documento que sea susceptible del tratamiento de protección de datos. Pueden ser de entidades de naturaleza pública o privada. Por ejemplo, si queremos acceder a la base de datos de la Agencia Nacional de Reincorporación y Normalización, tenemos que tener un convenio de cooperación entre la agencia y la UNAV para poder usar esos datos. No es correcto que un colega de la agencia tiene la base y entonces no la pasa para la investigación, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque este también es un tema donde a veces con mucha ligereza hacemos recolección de datos o cuando compartimos bases de datos de nuestros contactos de WhatsApp para que manden el link de la encuesta. Y bueno, el último apartado de fuentes, si hay patrimonio material y cultural, que estaría muy relacionado, ¿verdad?, con la pregunta que teníamos aquí, que si el proyecto tiene intervención en el patrimonio. Es decir, si yo tengo un sí en que en la 2.8, por obvias razones voy a tener que tener un sí en la fuente de recolección, patrimonio material y cultural. Este tipo de correlaciones, es decir, que me ponen que sí en el documento, en las preguntas reflexivas, pero luego en el método de recolección sale que no, también son otras de las razones por las cuales los coordinadores rebotan o reenvían al investigador el formato para que lo diligencie adecuadamente. Correlación entre las respuestas de las reflexiones y las fuentes de información. Ese es como el error más común. Y no marcar con sí siempre esta fuente de información que necesariamente la usa todo formulario. Apartado 4. El apartado 4 es un apartado muy sensible y un apartado sobre el cual casi que caen todas las devoluciones del comité de ética. Se deja vacío. Los investigadores no diligencian nada en este apartado y este apartado es muy importante porque no solamente hace referencia al debido uso de las fuentes secundarias, sino también hace referencia a la política de propiedad intelectual que, como indica acá, es el punto de partida de reflexión para este apartado. Los programas que están en convenio, la cesión de derechos de los productos derivados de los trabajos de grado de los estudiantes y todas aquellas obras que sean resultado de procesos de investigación están contenidos en esta política de propiedad intelectual. Artículo 3 especialmente que lo revisen. Entonces, un ejercicio bien interesante e importante que se debe hacer el equipo investigador es consultar en el repositorio la política y el reglamento de propiedad intelectual y con ello identificar el alcance de la formulación. Además de esa revisión e identificación de cuáles artículos se ven, digamos, comprometidos con el desarrollo de este proyecto, aquí en la diapositiva yo he puesto dos ejemplos de material que es susceptible de protección de derechos de autor. Por ejemplo, lo es el conocimiento empírico o práctico, los conceptos técnicos recolectados vía consulta a individuos o comunidades a través de entrevistas, grupos focales, cuestionarios, es decir, las apreciaciones de las personas que son sujetos participantes de la investigación son o están cubiertos por la propiedad intelectual. No son de autoridad de los investigadores, por tal motivo se deben relacionar. Entonces vamos a asumir, por ejemplo, que el material es apreciaciones de las mujeres afrodescendientes entre 25 y 30 años de la zona metropolitana de Bucaramanga frente a la seguridad en las calles. Ese es como el norte. Entonces, el material es conocimiento empírico y apreciaciones personales.
¿Cuáles son los titulares de los derechos morales? Las mujeres afrodescendientes entre 25 y 30 años. Los patrimoniales, ¿para quién son? Los patrimoniales deben ser para la UNAP y la forma en que se adquirieron esos derechos patrimoniales, es decir, a usar las apreciaciones como parte concluyente de la investigación o como insumo fundamental para la propuesta o resultado del objetivo de investigación, es a través del consentimiento y o asentimiento informado. Aquí nuevamente la correlación entre los documentos. Ese consentimiento informado para este ejemplo de las mujeres afrodescendientes entre 25 y 30 años del área metropolitana debe dejar claro que yo como integrante del equipo investigador, cuando le conté de la necesidad de su participación en mi proyecto, le dejé claro que todas sus opiniones iban a ser incluidas en la investigación de manera anónima, si es que así lo decidimos, o codificadas, si es que así lo decidimos, pero que ellas, al firmar el consentimiento informado, me ceden o me dan la autorización para analizar esas apreciaciones y convertirlas en un concepto. Otro ejemplo es el conocimiento científico, que tiene mucho que ver con la respuesta de material de fuentes primarias y secundarias. Vuelvo e insisto, toda investigación tiene uso de fuentes secundarias y esas pueden ser los material bibliográfico, revistas indexadas, informes de otras investigaciones. Los morales siempre serán de los autores y los patrimoniales dependerán de quien me haya dado la posibilidad de acceder a esa información. Vamos a simular que esto es una tesis de maestría de la UIS, entonces los derechos patrimoniales son de la biblioteca de la UIS, y la forma en que ha sido adquirido el derecho patrimonial de la UIS para divulgarlo es a través de un convenio interbibliotecario de UNIRED. Es decir, existe un acuerdo previo de voluntades entre las universidades de compartirse los resultados de investigación para nutrir nuevas investigaciones. Aquí también el cuadro nos pone como alternativas de material, el software, y ahí podemos tener la necesidad de utilizar software libre o software licenciado. Entonces, igualmente, si es software libre, los derechos morales serán de los autores y los patrimoniales, pues, son software libre, ¿no? Entonces, forma en que ha sido adquirido los patrimoniales, pues, es obviamente a través de las plataformas de acceso libre. Entonces los morales son de los autores y los patrimoniales de la empresa. Un ejemplo de esto, de software, podría ser SurveyMonkey, que es la que se usa para hacer las encuestas, o Google, ¿verdad? O si ya son software con licencias, pues entonces los morales será de, no sé, de Psycho System, y los patrimoniales, pues, software licenciado comprado por la UNAP, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante de tener en cuenta y por favor no dejarla en blanco, no dejarla en blanco. Apartado final, conflicto de intereses. El conflicto de intereses es una situación potencial o real que pone en riesgo la neutralidad valorativa del investigador. Los conflictos de intereses están listados por MinCiencias y los pueden consultar en la página web, pero nosotros hemos sugerido que estos conflictos de intereses estén relacionados, primero con la caracterización de los integrantes del equipo investigador, es decir, la información que tenemos en el apartado 1. Entonces, por ejemplo, si esto es un proyecto de una maestría y el estudiante, a la vez que es estudiante de la maestría, es profesor de la universidad y está haciendo su maestría aquí en la universidad, claramente ahí hay un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque es juez y parte. Es estudiante, pero al mismo tiempo es colaborador. O cuando la investigación está relacionada con un tema en donde el investigador tiene algún vínculo o interés. Vamos a citar un ejemplo. En el cuadro de descripción del equipo investigador decimos que hay un investigador principal que está vinculado, ¿verdad?, con un contrato laboral, y además hay un coinvestigador que está vinculado con un contrato civil. Y esa, digamos, característica de los dos vínculos puede hacer que, por ejemplo, haya un vínculo entre investigador, un conflicto entre el investigador
principal y el coinvestigador, ¿en qué tipo de conflicto puede haber? Es en que no haya claridades en las horas de dedicación. Si bien el coinvestigador tiene claro por el reglamento de profesores o la resolución 559 cuántas horas se le debe asignar, cuando es un contrato de prestación de servicios o civil, pues se habla de actividades concretas, no de horas de dedicación. Entonces ahí puede haber un conflicto de intereses y yo me debo anticipar y en el plan de trabajo, ¿verdad? Debo definir cuáles son los entregables concretos que ese coinvestigador con un contrato civil, es decir, vinculado única y exclusivamente a esas actividades concretas del proyecto, se debe comprometer. Otro posible conflicto de intereses es cuando exista un asesor dentro del equipo formulador y que trabaje con una organización externa a la universidad. Entonces, si el asesor, por ejemplo, es del SENA, la institución que podría llegar a ser sujeto de conflicto de intereses sería el SENA. El tipo de vinculación es asesor del proyecto y posible conflicto de intereses que el SENA también es una institución que oferta programas técnicos y tecnológicos como lo hace la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Acciones para mitigar o eliminar el conflicto es que dentro de la muestra de estudio se van a eliminar o se van a quitar los programas técnicos y van a revisar el comportamiento de los promedios generales acumulados solamente de los programas en donde no hay, digamos, coincidencias de oferta entre el SENA y la UNAM, ¿vale? Entonces, este conflicto de intereses, al igual que el derecho de propiedad intelectual, son reflexiones abiertas en donde ustedes pueden ampliar e insertar la gran cantidad de fichas o filas que necesiten para poder expresar o dejar consignado que efectivamente se han hecho todas las reflexiones y en medio de lo que se puede en el momento de formulación anticiparse a situaciones que nos puedan generar algún incumplimiento con los principios y valores éticos que debe tener en cuenta todo investigador. Igualmente, recordarles que a partir de este momento, las consideraciones éticas, es decir, este formato diligenciado, se carga en la plataforma Polo, luego del proceso de análisis de los términos de referencia de la convocatoria en el cual se esté participando, o del proyecto de acuerdo con el reglamento de pregrado, de posgrado del programa en el cual estén formulando pues el trabajo de grado. Que todas las propuestas tienen que incluir, aparte del documento de formulación, pues el formato de consideraciones éticas como una responsabilidad institucional frente al cumplimiento de esos principios y valores de la investigación y que es en Apolo donde deben quedar guardadas todas las informaciones y documentos de la formulación para que el coordinador del campo de formación pueda definir si esa reflexión es suficiente para garantizar el cumplimiento de principios y valores y normas o necesita, por el contrario, enviar a un aval de un tercero que sería el comité de ética. Cuando el coordinador del campo de formación identifica que se debe tomar el camino del comité de ética, va a crear una revisión y a su vez a los integrantes del comité de ética les va a llegar una notificación donde van a tener, ¿verdad?, los proyectos que han sido remitidos por el coordinador para revisión. Como les mencioné al inicio, esta sesión está orientada en contarles cuáles son los aspectos que hacen más frecuente las devoluciones en el comité de ética. Y básicamente son las que mencioné al inicio y que me voy a permitir devolverme a mostrar, que es que no se llenan los 5 apartados a completitud, es decir, que se dejan en blanco o simplemente ponen no aplica. No es posible que no aplique, por ejemplo, derechos de propiedad intelectual. No es posible. No es posible que no aplique un conflicto de intereses si tengo personas externas a la universidad trabajando, o si es persona interna pero está trabajando dentro de la universidad el mismo tema de investigación. Que siempre se marca como si
el que es una exigencia hacer este formato y que siempre se marca como sí que esta investigación usa información de terceros como parte de su formulación en su marco teórico o en su estado del arte. Sin embargo, si en el momento del diligenciamiento del formato persisten las dudas y el equipo investigador no tiene claridad sobre qué responder, el comité de ética puede recibir esos correos con esas aclaraciones o se pueden enviar directamente a la Dirección de Investigaciones para apoyar este proceso. Lo importante es que este ejercicio reflexivo nos ayude a ser cada vez más conscientes del alcance y las implicaciones que tiene la investigación en el entorno y la responsabilidad de la universidad frente a ese entorno. Les agradecemos mucho por el espacio y a partir de las horas de la tarde la grabación quedará disponible en el canal de YouTube. Claudita, adelante. Si me estás hablando, todavía no te escucho. Si prefieres, le escribes por el chat, porque no te suena el micrófono. ¿Eh? Nada. Sí, dale con tu pregunta. Te leo en el chat. Correcto, sí señora. Exactamente. Siempre va como un sí, ¿verdad? Porque las consideraciones éticas son un compromiso institucional con el COMPES 4069 y la forma en que encontramos para cumplir con esa política nacional de ciencia, tecnología e innovación en lo que corresponde a ética, bioética e integridad científica está en ese formato. En la propuesta, por supuesto que sí, porque es como el primer paso. Seguramente entre propuesta y formulación final haya cambios y entonces puede ser que yo resuelva ya no hacer, voy a poner un ejemplo, entrevistas y grupos focales, sino digo no, mejor solo me voy con grupos focales o solo con entrevistas porque la logística de los grupos focales es muy compleja, pero eso no elimina el sujeto participante. O por el contrario, decidieron no hacer una investigación con sujetos participantes, sino simplemente hacer una revisión bibliográfica de todos los estudios frente a, no sé, a mujeres campesinas en Colombia. Y no van a trabajar con esas personas porque pues ya vieron en el proceso, ¿verdad?, de propuesta que era muy complejo lograr convocar a las mujeres campesinas y cambiaron de opinión. Entonces yo puedo tener consideraciones éticas en la propuesta y otro consideraciones éticas en la formulación ya final. Eso es totalmente orgánico y posible porque es parte de ese proceso, ¿no? Del proceso del tránsito entre idea, propuesta y anteproyecto. Lo que no puede pasar es que por el hecho de que todavía no estoy seguro cuál es mi tema, yo deje de lado las consideraciones éticas porque independientemente del tema siempre voy a tener que pensar en los principios y valores del investigador frente a la sociedad. Es más, Claudita, nosotros tenemos
No, no sobra, no sobra porque, y eso es lo que te iba a decir, nosotros estamos ahorita en el diseño de uno de los, bueno, tú sabes que en posgrado nosotros hicimos una propuesta de cursos de la línea o del componente de investigación, 223 de créditos. Y dentro de las actividades de aprendizaje esperadas de cada uno de los módulos están las consideraciones éticas como una parte de la formación para la investigación. Y nunca sobra el hecho de reflexionar y el hecho de identificar nuevas acciones que el investigador deba emprender para poder ser responsable con su investigación. Entonces, que no estén firme, y como te decía ahorita, que no estén firme porque es que estoy en propuesta, y en propuesta puede ser que hayan muchos cambios, pero desde propuesta yo sí tengo que estar visualizando que si mi propuesta está, por ejemplo, voy a poner otro caso, de trabajar con conejos y quiero hacer un tema de psicología del comportamiento de las personas y voy a usar como sujeto vivo los conejos. Yo hoy estoy pensando que eso es, entonces eso me va a obligar a averiguar qué es un psicual, a preguntarle a mi director cómo podemos manejar el tema con los conejos, qué compromisos, costos y demás estén asociados a los conejos. Y después de ver todo eso, seguramente dice, no, tal vez conejos no, porque me genera muchos, digamos, dificultades y yo prefiero no hacerlo con conejos. Entonces, sí es importante que esté, aun cuando no sea en definitivo, nunca sobra. Otra pregunta. Ok, vale. Esa es una excelente pregunta. Las capturas de imagen, entiéndase fotografía o video, y voz, implican el cumplimiento de la protección de datos personales, porque la voz y la cara de las personas son parte de la identidad. Entonces, si es mandatorio y necesario que tú tengas la cara del sujeto participante, porque después necesitas, no sé, identificarlo, porque después necesitas divulgar los resultados, entonces ahí te sale una actividad adicional, que es que tienes que suscribir el formato de usos de derechos de imagen para protegerle la información personal. Pero si tú dices, no, la verdad yo no necesito la cara, yo necesito la evidencia para demostrar pues que va muy poquita gente o que va mucha gente a mis, ¿cierto? A mis grupos focales o entrevistas o tal, la sugerencia es tomarlas de manera, eso tiene un nombre técnico que ahora mismo se me va, pero es de tomarlas de manera que no se vea la cara de la persona. Entonces se toma de espaldas, ¿verdad? O se toma desde una panorámica donde se ven solamente las cabezas en el espacio, pero que no se vea la cara de la persona, porque la cara es sujeto de protección de datos y automáticamente te toca hacer el formato. Por el tema de la voz es exactamente lo mismo. La voz es parte de la identidad del individuo. Entonces, si tú no vas a hacer fotos, pero vas a hacer audio, entonces o distorsionas la voz en las entrevistas o pides autorización para el uso de sus testimoniales, ¿vale? Como cuando en las noticias protegen a la persona que es testigo de una situación y la persona no quiere salir, pero quiere participar y quiere decir, yo he visto que aquí en esta cuadra todo el mundo se come el semáforo, perdón, se salta el semáforo. Entonces, la entrevistadora le bloquea su cara y la voz se la distorsiona. Esa acción de distorsionar la imagen de la cara y la voz debe quedar en el consentimiento informado y entonces la persona debe saber con toda tranquilidad que su participación va a ser anónima y la forma de anonimizarla es eliminando su rostro en las fotos o tomando fotos donde no salga el rostro o distorsionando la voz si necesita, por ejemplo, tener los testimoniales como parte importante y fundamental de los resultados de investigación. Entonces ahí la decisión para el estudiante es que según
digamos, la pertinencia y lo relevante que sea, captura de caras, captura de voces o de audio con su voz, decida o no hacerlas de manera que proteja la identidad de la cara y de la voz de la persona. Esas serían las consideraciones éticas que debía tener el sujeto participante. Hay otra pregunta. En este caso, si se usa para la toma de lista de clases, ¿también aplica? No te entiendo muy bien la pregunta. Si me la puedes reformular. Ok. Que si se toma la lista de clases por audio. No, las listas de asistencia es base de datos de información personal, es decir, donde está tu nombre, tu documento de identidad y tu firma. Eso también forma parte de la identidad. Ok, espero. Ah, pero no tengo mi celular conmigo. Si quieres, si quieres, intenta ver por el micrófono a ver si te funcionan ahora mejor la red. Aló, aló. Sí, dale, Ah, ahí. sí. Ay, es que me cansé de escribir. Mira, no, es que me salta la duda, me salta la curiosidad en proyectos. O sea, tú, por ejemplo, en algún momento hablaste de aparatos médicos donde Sí, hablabas de que era para los de biomédica precisamente, sí, pero tenemos que tener en cuenta que en mecatrónica también posiblemente hagan este tipo de aparatos, que ya los sí, hemos visto, por un lado. sí. Por otro lado, cuando se habla de uso de material biológico, ahora me extendí más en la pregunta y me fui. Uso de material biológico incluye, por ejemplo, semillas, que nosotros tenemos un proyecto que trabaja con semillas. Ese es seres vivos no humanos. Sí. Y pues en el momento en que se presentó ese proyecto no teníamos como digamos todas estas contemplaciones, pero todavía ahí estamos trabajando y terminando. Entonces pues me queda la duda ahí, pero ya es un trabajo que va, mejor dicho, ya terminando su segunda etapa. Sí, de ese proyecto yo me acuerdo que en su momento lo que nos consultaba el investigador era más sobre el conocimiento empírico de las personas De que, la persona que nos ayudaba, sí, en el exacto, proyecto. que con su conocimiento, ¿verdad? Ayudaba a caracterizar qué semillas o qué no semillas debía identificar como el escáner que las separaba. Y ahí Ujú. había un conocimiento empírico de parte de esa persona que debía estar cedido a la universidad a través del consentimiento informado. Bueno, listo. O sea, sí, no tiene nada que ver ahí la parte de la semilla. Y ahora, pues el proyecto que estaba mencionando que el estudiante ya se retiró, es que se hace identificación de rostro. Entonces, por eso decía, Ah, si yo sí, es utilizara ese importantísimo. proyecto, si yo utilizara ese proyecto cuando yo entro a clase para tomar lista, para no tener que estar tomando Pepito, Ah, fulanito, uno por uno, sino ya yo te identifico entiendo. con el rostro, tomo lista. Pero Sí, también, por ejemplo, ahora que vamos a tener la semana en la ingeniería, yo decía, una de las formas de poder registrar asistencia es que la persona se para enfrente a la cámara, entonces yo ya sé que Carolina asistió al evento y en tal evento a tal hora. pues O, me por voy a ejemplo, llevar la tarea porque yo tengo que consultar en jurídica si esa letra menuda que firmamos nosotros como, ¿cierto? Como estudiantes cuando nos matriculamos, como profesores cuando nos vinculamos, incluye que tenga la universidad derecho, por ejemplo, eso es súper importante, a no tomar la lista por firma y nombre, sino por reconocimiento facial. Entonces voy a hacer la consulta porque me parece súper interesante saber si el marco jurídico del manejo de protección de datos y la política de confidencialidad de la universidad contempló eso, porque eso es súper moderno. bueno, eso o imagínate, ahorita estoy pensando en todo, entonces o Sí, reconocimiento facial o huella. o huella, Fíjate que cuando uno puede ingresar con huella en alguna parte que le están lo voy pidiendo a la huella. preguntar. Y la otra es porque yo es una de las cosas que sabemos cuando hay eventos grandes, ¿cómo puedo registrar asistencia sin que eso sea un cuello de botella para el ingreso?
Vale, Entonces es lo mismo, la sí, foto o la huella, no necesariamente la parte que sea con código QR, que también tuvieron que ver entonces para el código QR haber contestado una encuesta para que le generara, pues dependiendo de la forma en que se haga. ¿Sí? Entonces es como buscando alternativas y este proyecto que el chico va a presentar la semana entrante en Semilleros hace eso, la identificación de rostros para luego poder decir, un poquito lo ah, que hablábamos con él es, si yo estoy en un evento y tengo exposición, yo podría estar diciendo, contar cuántas personas se acercaron a mi stand a ver el proyecto, pero sí, también puedo saber si Carolina se acercó una, dos, tres veces, quiere claro, decir que a Carolina le interesó el o proyecto que más, volvió, ¿sí? sí, ¿Sí? sí. Entonces es como para llevar como ese tipo de Ese proyecto, conteos. ajá, ese proyecto claramente tiene la necesidad de suscribir el consentimiento informado y el documento de autorización de uso de imagen, audio y video. ¿Por qué? Porque claramente siempre va a necesitar el rostro como elemento, ¿verdad?, central del software para identificar a la persona. Ok, bueno, listo, eso se va a necesitar, pero entonces, Ortica, por ejemplo, para él que tiene la presentación la semana entrante no tiene el problema. Bueno, primero porque está trabajando con sus propias imágenes, o sea, él mismo Hey, hizo su proyecto y él mismo, pero en un caso de que dijera en este proyecto, por ejemplo, en la prueba presentó el rostro de él, el de alguno de los compañeros y todo eso, no habría inconveniente alguno, ¿o sí? cuando el equipo investigador son So- los mismos que ponen la cara, Ujú, no. Si ya. toma compañeros del salón que no son integrantes del equipo, sí. Ya, bueno, listo. Pues para poderlo tener en cuenta con ellos, porque claro, nosotros le apoyamos todos los del semillero, podemos estar y nos esté capturando los del semillero, pero en realidad el Claro, que está haciendo el proyecto ahí es él solito y entonces lo ya no ideal es seríamos que, otro lo del resto ideal parte es del que, equipo. sí, lo ideal es que Laurita se anticipe y La empiece a divisa. hacerle firmar a todos los que le hayan dicho que sí le van a ayudar la sesión de uso de imagen. Eso sería lo ideal. Y que la Ajá. guarde ahí. Y en el momento en que ya su diseño de software vaya avanzando y avanzando, va a poder empezar a probar con diferentes tipos de rostros. Ya, sí, 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 me causaba curiosidad porque pues si muchos proyectos y los que hacemos con esto de inteligencia artificial está trabajando si se están analizando rostros, entonces para poder, bueno, en algunos casos rostros, en algunos casos otros Huellas. elementos, pero entonces para poder tener claridad en esa parte, era Listo, la súper. pregunta. De Ujú. todas maneras, me llevo la tarea para preguntarle a Juan Carlos Acuña. Listo, sí señora, muchísimas Bueno, gracias. Claudita, muchas gracias por asistir y muchas gracias a Mario. Ya sabe, a Silva 4 es mi correo. Cualquier cosa que necesites adicional, me llevo la tarea de averiguar si los estudiantes tienen, es cierto, autorizado a la universidad que su rostro también sea parte de la información personal a la que tenemos derecho de uso. Y le escribo Y a mira lo Claudita. importante, Carolina, importante. Uno es que yo como docente tome Mm. esas fotos y otra es que él como estudiante tome fotos de sus compañeros, ¿sí? Y Sí, ya los derechos son muy diferentes, son muy diferentes, correcto. Tú o puedes los, llegar a tener derechos si la política lo incluyó, pero un compañero posiblemente no. sí, 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 Salvo que señora. sea como parte integrante del equipo investigador y entre los 4 o 5 se tomen las fotos para su proyecto. Y entonces obviamente están de acuerdo en que se use su cara. Sí, o nosotros como miembros del semillero, pero porque lo apoyamos. Listo, pero sí, me parece muy interesante. Me llevo la consulta y te escribiré un correo cuando hable con Juan Carlos Acuña. Listo, sí, señora. Muchas Muchísimas gracias por gracias. asistir y espero que haya sido de utilidad. Un abrazo. Chao. Bueno, gracias.